Casi el 40% de los alumnos de la UPV utilizan el coche alguna vez para llegar a la universidad. De ellos, más de la mitad lo utilizan como medio de transporte exclusivo. Siempre que vienen al campus lo hacen en coche. Son algunos de los resultados de la encuesta de movilidad realizada a los estudiantes en el momento de la automatrícula del curso 2012-2013. La encuesta refleja también que más del 50% de los alumnos no utiliza ningún transporte motorizado privado para trasladarse y que más del 20% viene a pie. Por otro lado, la mitad de los alumnos utilizan más de un medio de transporte para venir a la UPV. La mayoría utiliza el metro en combinación con el tranvía, el tren o el autobús. Y también ha repuntado la bicicleta como modo de transporte ocasional, llegando a igualar al metro, ya que casi un 26% dice utilizarla alguna vez. Eso sí, solo el 16% de los alumnos la utiliza siempre que viene a la Universidad Politécnica de Valencia. El dato positivo es que los alumnos que cogen el coche son menos que el año pasado, pero todavía siguen siendo muchos, son casi 5.000 estudiantes, a los que hay que sumar unos 3.000 trabajadores. Con estos datos el medio ambiente se resiente. La organización WWF afirma que el 40% de las emisiones de CO2 que se producen en las ciudades son debidas al tráfico. Hagamos un cálculo rápido. Supongamos que los 8.000 coches que vienen cada día a la UPV hayan alcanzado el límite de 95 gramos de CO2 por kilómetro establecido por la Unión Europea para 2020. Si estimamos que cada coche de media hace 20 kilómetros al día, tenemos como resultado que todos estos coches emiten unas 75 toneladas de CO2 en una semana lectiva. Si elegimos un día a la semana, solo uno, para dejar el coche en casa, estaríamos ahorrándole al planeta más de 15 toneladas de CO2 a la semana. Que nos movamos de una manera más sostenible es el objetivo del área de medio ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy nos lo cuentan en Politécnica Tal Cual, dos de sus técnicos, Álvaro Muñoz y Carmen Belver. Pues bueno, Álvaro, Mamen, como hemos visto en el vídeo introductorio, ya tenéis los primeros datos de la encuesta de movilidad que habéis hecho a los estudiantes para el próximo año. ¿Cómo vamos a venir a la universidad? ¿Cómo van a venir los alumnos? ¿Qué datos tenéis? Pues van a venir de formas muy diversas, cada uno como le parece bien, pero bueno, sí que es cierto que se nota, como el año anterior, el año pasado, que la intención por lo menos de utilizar el coche privado es bastante elevada. Hay muchos alumnos que vienen con su coche particular. También es cierto que, bueno, lo primero, que efectivamente la encuesta se pasa de momento única y exclusivamente a los alumnos y que tenemos una población de alumnos muy elevada. Estamos hablando de 35.000 alumnos, algo más, ¿vale? Pero aproximadamente. Tenemos alumnos no solamente en Vera, sino también en Alcoy y en Gandía. Todos esos alumnos que se han automatriculado han contestado a la encuesta. Y también es cierto que varía, aunque varían los medios de transporte utilizados en los diferentes campus, el coche prevalece. O sea, el coche privado es el que llama la atención en los tres campus. En Vera, lógicamente, el peso es mayor porque hay muchos más alumnos aquí que en el resto. Pero también es verdad que, como nosotros en la encuesta preguntamos por el coche privado y la moto, también preguntamos por otros medios de transporte, el autobús, el metro, etcétera, incluso si vienen a pie. Y si los comparas, todos esos medios de transporte que podríamos considerar sostenibles o públicos con lo que son el transporte privado motorizado, estamos hablando aproximadamente de un 50%, el peso que tiene cada uno. O sea que tenemos muchos alumnos que vienen habitualmente en transporte público o incluso andando o en bicicleta. Entonces, ¿la valoración cuál es sobre la encuesta de este año y respecto a encuestas de otros años? ¿Qué valoración hacéis? Realmente yo creo que también los resultados de la encuesta han sido se han hecho tantas preguntas y hay tantos medios de transporte que digamos que hay un estudio detrás para llegar a una conclusión única. Es muy difícil porque claro, hay muchas combinaciones. Hay gente que combina con medios de transporte, hay gente que viene siempre en exclusiva con coche como conductor únicamente. Es decir, que yo creo que llegar a una conclusión única de cuál es el comportamiento en cuanto al transporte del alumno es muy difícil. Sí que es verdad que se destaca que el tema del venir en coche privado destaca respecto a los demás, pero también ha repuntado el tema de, por ejemplo, el transporte en Valenbici, el tema de la bici, por ejemplo, todas aquellas acciones que se han llevado para mejorar el tema de la movilidad. Sí que se ha visto que se ha reflejado que la gente, en cuanto le pones medios,
sí que quiere utilizar el transporte sostenible. O sea, que la gente tiene la predisposición para poder... Tengo que decir de todas maneras que a nosotros, desde el área de medio ambiente, nos sorprendió gratamente el resultado tanto de la primera encuesta del año pasado como el de esta, porque los esperábamos peores. La verdad, a veces ves el campus, lo ves tan lleno de coches, tanto por dentro como por fuera, que te da la sensación de que todo el mundo debe venir en coche, y lo cierto es que no. Por eso te decía que en realidad estamos hablando de prácticamente un 50% de gente que utiliza transporte motorizado privado y gente que no lo utiliza nunca, o sea, que en realidad nunca utiliza ni coche ni moto, viene en transporte público o andando o en bicicleta, lo cual efectivamente es algo mejor de lo que lo esperábamos, la verdad. Y realmente yo creo que la finalidad un poco de esta encuesta, o sea, más allá de conocer cuál es el comportamiento de la movilidad de los alumnos, sino poder definir cuál es ese comportamiento y poder llevar acciones que mejoren la movilidad. Claro, está claro que no podemos... Hay veces que, como es tan difícil determinar cuál es este comportamiento, hay veces que quieres definir una acción y luego no es el resultado esperado, porque como no sabes cómo controlar o no sabes cuál es la evolución, entonces yo creo que estamos en el primer paso, ¿no? Que es definir, saber cómo está cuál es el estado, y a partir de ahí poder definir acciones, y a partir de ahí se pueden hacer un montón de cosas. O sea, después de leer cuáles son los resultados, yo creo que, o al menos yo he llegado a la conclusión que se pueden hacer un montón de cosas. Luego ya pasa al punto de que cómo va a responder la gente de todas aquellas acciones que se definan, claro. Ahora hablaremos de todas esas posibilidades, pero lo primero, a la encuesta ¿la han contestado? ¿Ha habido una amplia participación en la encuesta? Sí, de hecho la encuesta es poblacional. Todo aquel que se matricula, se automatricula, la tiene que contestar obligatoriamente. No puede pasar de ese punto si no contesta la encuesta. Sí que es cierto que todavía queda una muy pequeña cantidad de alumnos que no pasan por el proceso de automatrícula, pero son muy poquitos. Entonces sí, es todo el mundo, todos los alumnos han contestado a la encuesta. Y hemos tenido respuestas de lo más variopinto. Hemos tenido respuestas de todo tipo. A veces es más difícil interpretar la propia respuesta que en sí incluso plantear las propias acciones, porque no entiendes muy bien exactamente qué es lo que quería decir. Claro, el quid de la cuestión es que al alumno se le pregunta cómo tiene intención de venir a la universidad durante el curso académico siguiente, y se le plantean una serie de medios de transporte y tiene que especificar, digamos, qué peso tiene cada uno de ellos, es decir, qué número de días piensa venir con ese medio de transporte. Y a veces te encuentras con respuestas pues extrañas a las que les tienes que buscar una explicación. Pues esto lo que quería decir es que he venido en coche, o unos días vengo en coche pero otros días, o reservo un día a la semana para venir andando, o para venir en autobús, o vengo un par de días en bicicleta pero luego vengo un día andando. Claro, tienes combinaciones muy variadas, muy variadas. De momento los datos son solo de alumnos, pero de hace un tiempo sí que tenemos también datos del resto de la comunidad universitaria, ¿no? También hicisteis hace un estudio que se hizo. Lo que pasa es que era concreto sobre un estudio que se realizó y no se ha podido llevar una continuidad de ver la evolución del comportamiento de toda la comunidad universitaria. No está incluido el PAS. También es cierto que, claro, los alumnos la población de alumnos es más cambiante y sus hábitos de movilidad son mucho más cambiantes. El de los trabajadores es bastante más estático. Ahí, de todas maneras, tenemos una población gran consumidora del coche privado, porque ahí estamos hablando tranquilamente de que el 50% de los trabajadores, o más del 50%, utilizará el coche seguramente para venir a trabajar. Bueno, sabemos más o menos ya la situación como está. Ahora vamos a intentar convencer a los que quedan que cogen el coche todavía. ¿Por qué hay que dejar el coche en casa? ¿Por qué es tan importante que todos contribuyamos un poquito, aunque sea con eso? Bueno, realmente el impacto que conlleva el coche, o sea, el uso del coche, realmente por el cambio climático, la generación de emisiones de la combustión, genera el cambio climático, y bueno, que todos conocemos, y bueno, que mejor actúa localmente, piensa globalmente y actúa localmente. Pues si tú puedes ir haciendo para mejorar, pues mejor. Y realmente se puede actuar en el día a día, pues realizando pequeñas acciones como realizar coche compartido. Por ejemplo, mucha gente a la hora de venir a la universidad
si nos fijamos, la mayoría de veces los coches va una única persona conduciendo y sin embargo esas personas muchas veces vienen del mismo sitio y es porque no se ponen en común, no desconocen realmente que pueden compartir coche. Sería una buena práctica. Existen infinidad de prácticas para poder mejorar. En el plan ambiental de este año, que se aprobó por la Comisión Ambiental y el Consejo de Gobierno a principios de año, se planteaba un objetivo relacionado también con la movilidad, en el que se pretendía reducir en un 1% el número de alumnos que venían a la universidad exclusivamente en coche los 5 días de la semana, que digamos que es el colectivo peor, por decirlo de alguna manera. Dentro de ese objetivo se planteaban una serie de acciones, entre las que se incluía la difusión un poco de cuáles eran los efectos de utilizar este tipo de medios de transporte y demás. Se han ido poniendo noticias a lo largo de todo el año en el blog del área de medio ambiente, que aprovecho ya para decir, medioambiente.blogs.pv.es, y ahí se ponían noticias, claro, intentas un poco llamar la atención del propio usuario del coche. Entonces se han ido poniendo noticias para ver, se ha calculado de la manera más estricta que hemos podido, cuántas toneladas de CO2 llegaríamos a ahorrarnos si en lugar de venir los 5 días a la semana vinieras 4, ¿vale? Deja de venir un día a la semana en coche, utiliza el transporte público, utiliza cualquier otro medio de transporte. Y estamos hablando de cantidades de CO2 pues considerables, que a lo mejor así a nivel de la Tierra, del planeta Tierra, no parecen tanto, pero a nivel de lo que es la universidad sí, porque si no recuerdo mal estamos hablando de 75 a 100 toneladas de CO2 que ahorraríamos a la semana, si en lugar de venir los 5 días viniésemos 4. Como esas hay muchas otras informaciones relacionadas con la sensibilización que hemos intentado trasladar a la comunidad universitaria, y tengo que decir que han visto su reflejo porque el objetivo se ha cumplido. Efectivamente hemos disminuido en un 1%, que era el objetivo planteado, el número de alumnos que vienen exclusivamente en coche a la universidad. Precisamente en el blog he visto uno de los datos de esos que resaltabais, que es que la mitad de las veces que el coche se utiliza en ciudad es para hacer trayectos que son de menos de 3 kilómetros. Sí. Lo cual es una distancia que todos los que venimos a la universidad podríamos hacerlo de otra manera. Efectivamente. ¿No? Pusimos también, cuando pusimos esa entrada en el blog, porque eso es un dato sacado, no es nuestro directamente, lo sacamos de un informe de ADENA, de WWF, que antes era ADENA, y cuando pusimos esa noticia en el blog, lanzamos también una pregunta en el Twitter a la gente para decirle qué tipo de recorrido hacía para venir a la universidad y qué tipo de medios de transporte utilizaba. Y la verdad es que la respuesta fue muy buena, y entonces la gente nos respondía a través del Twitter diciéndonos los kilómetros que hacía y si los hacía en coche o los hacía en bicicleta o los hacía andando, porque 3 kilómetros verdaderamente es una distancia que se puede hacer perfectamente o bien caminando o bien en bicicleta. Y como decía Mamen, ahora tenemos el servicio de Vale en Bici, que está muy bien, o incluso en tu propia bicicleta privada. Y ciertamente la gente utiliza mucho la bicicleta, y se ha notado, este año se ha notado mucho. De hecho, quizá el problema es que en realidad el uso de la bicicleta no ha sustituido al uso del coche, sino que ha sustituido el uso del metro. ¿Vale? Porque el metro no llega aquí directamente, tienes que hacer una combinación de medios, metro tranvía, autobús metro, lo que sea. Entonces mucha gente ha optado por, en lugar de utilizar el metro, utilizar la bicicleta, y se ha notado mucho. A lo mejor no todos los días, pero sí un día a la semana o 2 días a la semana. Se ha notado bastante. Tenemos el Vale en Bici, y luego también hay un parking en concreto en la casa del alumno, que a lo mejor todos no lo saben, pero aparte de los aparcabicis que tenemos por todo el campus, hay un parking con seguridad en la propia casa del alumno, ¿no? Sí. Más cosas. En el caso de autobús, el metro, también potenciar este transporte público, aunque sea un transporte que también consume energía mucho menos que el transporte privado. El impacto global por el número de usuarios se reduce mucho. Y en este caso hay descuentos para la comunidad universitaria, y en la propia Ágora del campus de Vera hay una oficina de Metro Valencia en el que se ofrece toda la información. Exacto, desde este mes de septiembre de este año el Metro Valencia puso un centro de atención al usuario aquí en el campus de Vera, y efectivamente toda la comunidad universitaria tiene un descuento que, si no recuerdo mal, es del 10% en los abonos mensuales.
aparte de que puedes ir allí a informarte de cualquier tipo de incidencia o lo que sea que quieras saber al respecto del uso del metro o de la red en sí misma. Y la verdad que nosotros fuimos a visitarlos también cuando se instalaron aquí porque estaban de recién llegados, y como área de medio ambiente tuvimos que ir a verles, a ver si tenían sus papeleras y sus cosas, ¿no? Y eran muy majos, eran muy majos, y yo creo que ciertamente nos mandan datos periódicamente de la cantidad de gente que se saca el abono, y no recuerdo exactamente cuántos ahora mismo, pero sí que es cierto que han tenido relativo éxito, bastante éxito. Incluso en Gandía hay algunas líneas de autobuses que las tienen gratuitas los estudiantes. Sí, es cierto. En Gandía los estudiantes de Gandía pueden utilizar una línea de autobús gratuita. Y bueno, para los que ya no se deciden a dejar el coche porque no pueden, porque no quieren, comentaba Mamen esta opción de compartir el coche, ¿no? Que hay algunas páginas web en las que puedes buscar gente para compartir coche, y si ya uno solo lo quiere para él, incluso que lo lleve lleno, hay maneras de reducir el consumo, ¿no? Hay una conducción eficiente. Darnos algunos truquitos para reducir el consumo. Bueno, realmente aquí en la universidad además se han impartido un montón a través de la Agencia Valenciana de Energía, se impartían durante todos los años, yo creo que no sé cuántas ediciones llevaba, tema de cursos de conducción eficiente que se ofertaban pues a toda la comunidad universitaria. Lo hicieron incluso los choferes también. De la universidad. Y se reducía bastante el consumo. No me atrevería a decir ningún dato en concreto, pero yo, por ejemplo, que lo hice, yo reduje bastante. No sé, algo muy significativo, pero no sé cuánto era. Y bueno, prácticas habituales para reducir el consumo, pues utilizar marchas largas, intentar prever, es decir, nosotros conducimos habitualmente, o al menos yo siempre lo hacía así, que conducía y cuando veías el semáforo parabas en el momento, llegabas al semáforo, ¿no? Pues era prever antes de que estaba el semáforo en rojo, y entonces dejar la inercia un poco para nunca ir en punto muerto, que es una de las cosas es muy que llamativo. Muy curioso, que yo pensaba que en punto muerto no se conducía, se podía, siempre con la marcha no metida. se consumía. Porque cuando vas con la marcha metida y levantas el pie del acelerador, el coche consume 0. Sin embargo, si lo pones en punto muerto, el coche sí que tiene algo de consumo. Consume. Aunque no lo marque, porque hay coches que te van marcando cuánto está consumiendo en el mismo momento, aunque no lo marque, porque nos comentó que no lo marcaba o algo así. Hay algunos así, que no lo marcan, sí. pero sí que tenía un consumo. Y luego, ¿qué más prácticas era? Es que había un montón, la verdad. Bueno, a mí hubo una que me llamó mucho la atención curioso. y que hacía que se me calara el coche cada 2x3, que era cuando llegues a un semáforo que se acaba de poner en rojo, apaga el coche. Apaga el coche. A mí se me caló como 20 o 21 veces, 21 veces, no sé cuántas. Y además es una práctica difícil de llevar. Ahora hay muchos modelos de coches de todas maneras que incluyen este sistema el de apagado start-stop, automático. que verdaderamente tú no tienes que hacer nada, llegas al semáforo, el coche se para y el motor se para directamente. Y cuando aprietas el acelerador se vuelve a poner en marcha. Pero en los coches que no lo tienen, no los muy antiguos, pero porque en los muy antiguos este tipo de técnicas no hay que aplicarlas. Esos ya llevan... Aunque creo que ya se habrá sustituido ya. Esperemos que sí. Pero en los coches así modernos que no llevan este sistema, siempre te decían que cuando llegues al semáforo y se acaba de poner en rojo, apaga el coche. Y a mí me entraba como una especie de... No sé, tensión ahí. De no me da tiempo, no me da tiempo. Y si no arranca, no sé. ¿Quién más decía? El tema también de reducir marchas. Yo, por ejemplo, siempre que era cuarta, tercera, además era como un hábito cuando me fui a examinar de... Tú vas en cuarta, reduce a tercera, de tercera a segunda, de segunda, punto muerto. Y decían que no, por ejemplo, que intentara reducir directamente de tercera a punto muerto. Y o lo de cuando, comerse marchas también. Cuando fueras a salir, por ejemplo, no salir en primera, o si salías en primera, intentar pasar lo más pronto posible a marchas más largas, que consumían mucho pasar menos. De segunda directamente a cuarta, o de tercera a quinta. Realmente merecía la pena el curso. Era muy curioso. Era muy curioso. O sea, es cambiar prácticamente toda la manera de conducir totalmente de lo que desde luego, tal y como acostumbrados. A nosotros nos enseñaban en la autoescuela, por lo menos a mí, no se parecen nada. No se parecen nada. Es otra cosa completamente distinta. Pero realmente yo creo que cada vez lo que estamos diciendo, que toda la gente está cambiando en cuanto al pensamiento y se traslada, por ejemplo, a las autoescuelas. Yo creo que va cada vez asumiendo que es una parte muy implicada en el tema de la conducción eficiente, y cada vez se van llevando a prácticas de conducción eficiente. Sí, también lo que comentábamos antes, que por fuerza, porque el combustible... económicamente sí, el criterio económico siempre es el que más pesa, pero bueno, y si van de la mano, pues muchísimo mejor. También hay que destacar, por ejemplo, a nivel político, que está la legislación hay una ley de movilidad de la Comunidad Valenciana que indica que hay que hacer un plan de movilidad, y en los centros de formación de más de 500 alumnos se tiene que establecer un plan de movilidad
donde se fomente y prioriza que se debe fomentar el ir a pie, luego se debe fomentar la bici y el transporte público. No se está aplicando de momento, es porque es de abril del 2011, porque aún no se ha desarrollado reglamentariamente de cómo se tiene que hacer el plan de movilidad y tal, pero bueno, llegará un momento que todos los, abarca mucho más. Por ejemplo, el tema de polígonos industriales, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, tienen que hacer esos planes de movilidad, pero cuando se desarrolle, pues todo el mundo tendrá que hacerlo para hacer cumplir la ley. Nosotros nos estamos adelantando gracias al sistema de gestión ambiental y bueno, que tenemos el área de medio ambiente y nos dedicamos, pues a estos aspectos, pero pues iremos por delante, ¿no? Ya más o menos ya lo tendremos cuando salga. Pero comentabas que os habíais propuesto ese 1% reducir el consumo, el uso del coche entre los alumnos, que se había conseguido. ¿Qué objetivo tenemos ahora? Porque vosotros siempre trabajáis con un objetivo encima de la mesa, ¿no? De momento vamos a dejar que acabe el 2012. A ver qué pasa. Pero sí, básicamente porque además el problema quizá de los usuarios de coche, y yo me incluyo, que yo lo uso, es que somos muy fieles al coche y que no somos de dejarlo en casa, porque, por ejemplo, la bicicleta, tenemos pues cerca de 1/3 de los alumnos que dicen que utilizan la bicicleta alguna vez para venir a la universidad, pero no llega al 20% de ellos dicen que la utilizan todos los días, ¿vale? Entonces utilizan otros medios de transporte para venir. Muchas veces vienen a pie y también muchas veces combinan con metro o con tranvía. Sin embargo, los usuarios de coche, el problema que tenemos es que, como te decía, somos muy fieles al coche, y los que venimos en coche, la mayor parte siempre que venimos a la universidad utilizamos el coche, y muchísimos venimos los 5 días de la semana en coche. Claro, este era nuestro colectivo, es nuestro colectivo un poco objetivo, y es sobre el que nosotros queremos dirigir las acciones. Entonces, en principio, nos planteábamos reducir en un 1%, que parece que puede ser a lo mejor poco ambicioso, pero es que un 1% es mucho. Y de cara al año que viene, cuento ya aquí también que ya hemos hablado también alguna vez de esto, yo creo que quizá vino Cristina, no me acuerdo, la universidad, el Politécnico, que tiene concedido el VLC Campus, el Campus de Excelencia, ya se planteó desde el año pasado. De hecho, esta encuesta que nosotros pasamos ahora formaba parte de un objetivo de este VLC Campus. Se hace en coordinación además con la Universidad de Valencia. La gente de la Universidad de Valencia también pasa su propia encuesta a sus alumnos, los que están en los naranjos, para ver cómo se trasladan sus alumnos también a la universidad. Existe este objetivo, se hizo un plan, se redactó un plan director de movilidad, y de hecho en breve vamos a tener otra reunión con la gente de la Universidad de Valencia para plantear acciones a futuro relacionados con este tema. En cualquier caso, nosotros, que somos todos técnicos en el área de medio ambiente y que el tema de la política y todo eso pues nos toca así como muy de refilón, siempre nos planteamos objetivos muy, muy concretos. Y seguiremos lógicamente intentando reducir, intentando sensibilizar ese colectivo tan, no quiero decir malo, porque generalmente la gente... A ver, sí que es cierto que muchos de los alumnos que vienen en coche ciertamente vienen de la propia ciudad de Valencia. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero también es cierto que otros no. Otros vienen de fuera y no tienen más remedio que utilizar el coche por el motivo que sea. Entonces hay que intentar ser concreto, establecer acciones concretas para atacar a esos colectivos y luego ver efectivamente cómo se queda reflejado eso en las encuestas y en los indicadores. Seguiremos hasta donde podamos. Bueno, Mamen, tú que me decías que después de ver la encuesta te habían venido un montón de acciones, de ideas a la cabeza. Resúmenos, ¿cuáles serían las primeras que tú harías? Yo creo que fomentaría el coche compartido. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo estábamos comentando antes, que el coche compartido se ha intentado, en muchas universidades hay digamos, hay como instaurado el tema de coche compartido, se da la facilidad a través de un programa informático, a través de internet, no sé qué dispositivos hay para poder compartir el coche. O sea, tendríamos que estudiarlo y ver cómo lo aplicaríamos, pero hay veces que el esfuerzo es muy grande, digamos, porque conlleva todo un estudio, ver cómo lo podemos hacer, evitar el tema de la inseguridad que crea el compartir coche. Y luego la respuesta de los alumnos no es la que tú esperas, ¿no? Entonces sí que animar a todos que hay veces que es porque nosotros igual no lo hemos dirigido bien, que hay veces que igual desarrollas una acción y lo que tienes que hacer es mejorarla porque
coletillas sueltas que que te has olvidado de que, por ejemplo, el tema de la seguridad yo creo que es muy importante y la tienes que recoger para darles esa confianza a la hora de compartir coche. Pero yo creo que esa acción podría ser una práctica muy buena y que ayudaría a reducir considerablemente el coche privado. Es algo que lleva encima de la mesa durante mucho tiempo. Lo que pasa es que es cierto que, efectivamente, como comentábamos antes, las experiencias de otras universidades no han sido todo lo satisfactorias que en principio se preveía. Básicamente entendemos y entienden ellos que porque es difícil, pues lo que decíamos antes, es difícil que tú te montes en el coche de un desconocido y aunque sea una persona que trabaja o que viene a estudiar a la misma universidad que tú, al fin y al cabo es un desconocido, igualmente. Quizá esa barrera psicológica, como bien planteaba uno de nuestros seguidores en Twitter, una vez que lanzamos también la pregunta, pudiera romperse si se estableciera alguna sistemática para que las personas, y de hecho también era una idea de Mamen, para que las personas se pudieran conocer antes de compartir el coche. Pero claro, eso ya requiere organización, infraestructura, que requiere tiempo y un esfuerzo que la verdad es que ahora mismo es difícil de acometer. Pero sigue, ha estado encima de la mesa durante mucho tiempo y sigue encima de la mesa. De hecho, hicimos una lluvia de ideas así y pensamos que hacer una quedada en la casa del alumno donde se conocieran todos. O sea, realmente decir esto es como está todo tan en borrador porque no sabemos cómo lo aplicaríamos, pero sí que el tema de quedar, que se conozcan, que puedan hablar entre ellos y que no sea un tercero el que le diga, oye, tú compartes con este, tal, si no fueran ellos, o sea, nosotros darle la facilidad para que ellos se pusieran en contacto y pudieran establecer sus horarios y, bueno, fueran ellos los que quedaran y cogieran la confianza con la otra persona para poder compartir, ¿no? Que realmente nosotros lo que nos interesa es que compartan, cómo, pues... De hecho, en la encuesta se pregunta si utilizas el coche compartido, si compartes coche o si compartes moto. Y lo cierto es que de los usuarios de coche hay muy poquitos que comparten. Y como decía Mamen antes, los coches vienen, no es que vengan llenos, al contrario. O sea, la tasa de llenado de los coches cuando se hizo el estudio de movilidad no sé si era de 1,7. O sea que la mayoría vienen con una única persona. Y estaría bien, estaría muy bien, sí. Pero es difícil. Sería aplicable a todas esas personas, por ejemplo, que estamos diciendo que viene fuera del área metropolitana, que también son muchas, y que no tienen esa posibilidad de venir en transporte. Sí tienen igual la posibilidad, pero es más difícil, ¿no? Y entonces, pues darles la facilidad de poder compartir coche, porque hay veces que mejorar el transporte público también es muy complicado, es decir, igual una mejora conlleva mucho esfuerzo, igual luego no resulta pues tan eficaz como crees, ¿no? Sí, de hecho desde el propio rectorado y el vicerrectorado de la universidad, el vicerrectorado de infraestructuras y de los campus, se han emprendido acciones y conversaciones con el ayuntamiento para variar algunas rutas de algunos autobuses, para que que llegaran mejor a la universidad. Y de hecho se consiguieron en su día, pero lo cierto y verdad es que luego no han tenido todo el éxito que se esperaba. Sí que es cierto que han dado un mejor servicio y hay más alumnos que los utilizan, pero no tanto como cabría esperar. Ciertamente es que yo creo que a los coches les ponen algo que provoca adicción. Una vez que lo coges ya... Sí, es verdad que la independencia que crea el coche pues es difícil poder luchar contra sí, eso. Y otras veces lo que decía Mamen es que el servicio que tú tienes tampoco es un servicio de transporte público, tampoco te soluciona el problema por un tema de horarios o de frecuencia de paso o de lo que sea, no llegas. Entonces te ves abocado a utilizar el coche sin otro remedio. Sí. Realmente ahora lo que hay que ver es realmente cuáles son las diferentes situaciones de cada uno y poder diseñar acciones que realmente sean eficaces y que el esfuerzo valga la pena. Porque claro, mejorar el transporte público dentro del área metropolitana para toda esa gente, por ejemplo, que está fuera, pues no les va a servir de nada. Realmente yo creo que destacaría que en lo que es Valencia o en los medios de transporte que se preguntan, hay una combinación de medios de transporte posibles que es, yo creo que muy buena. También es verdad que el comportamiento no es el mismo en Alcoy, por ejemplo, tratamos UPV general, y no es el mismo Alcoy, Gandía que Vera, y cuando digamos que los indicadores los tenemos a nivel global y también los hemos sacado a nivel de campus, porque nos interesa poder diseñar acciones más específicas. Hay veces que diseñas una acción a nivel de UPV y a los de Alcoy y Gandía no les sirve de nada. Por ejemplo, en Alcoy, la bici... Es difícil. Sin embargo, en Alcoy el número de alumnos que van a pie prácticamente todos los días de la semana se dispara. Claro. Curiosamente en Gandía, por ejemplo, a pesar de que tengan una línea de autobús que sea gratuita, el uso del autobús
no es especialmente llamativo. Hay que ver por qué realmente no se usa ese autobús. O sea, que realmente, lo que estábamos diciendo al principio, que un indicador global no se puede sacar porque como cada campus es diferente. Hay tantos medios de transporte y luego la casuística un poco de cada uno en su situación, pues también es muy diferente y entonces hay que diseñar las acciones para que el esfuerzo valga la pena de forma muy específica para cada uno de ellos, porque si no, como la encuesta es una vez al año, si no los diseñas bien, luego te das cuenta que solamente te vas a dar cuenta al año siguiente de que eso no ha servido de nada y es un año, pues que dices, un año perdido que no hemos podido hacer, no hemos podido mejorar, ¿no? Claro. De todas maneras, animamos para que se pongan, entren en el blog, tenéis Facebook, tenéis Twitter, que os lancen propuestas, página ideas, web, todo. Sugerencias. Y toda la comunidad universitaria se claro ponga en contacto sí. con vosotros. Cuando quieran y para lo que quieran. Muy bien. Pues Álvaro, Mamen, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que más gente deje el coche en casa, a ver si lo conseguimos. Sí, Seguro que sí. A todos los espectadores, como siempre, os agradecemos también que nos hayáis acompañado y os esperamos aquí en el próximo programa.